Aquí empezamos, amigos. 13 presos fallecieron este lunes en la cárcel de Santo Domingo de los Áchilas tras reportarse un enfrentamiento entre los privados de libertad de los distintos pabellones. Una nueva alerta saltó en el centro carcelario Bellavista en Santo Domingo aproximadamente a la 1 de la tarde de este lunes 18 de julio, y es que según la narración de un privado de la libertad, el hecho se habría suscitado tras intentar asesinar a un líder de banda, el cual era de nacionalidad venezolana. Algunos bueno, nos volamos, nos salimos por un cuerpo que hicimos y nos volamos, pues. Pero ellos no, ellos se quedaron enfrentándose ahí con nosotros, donde aquí pues, son extorsiones killer, que nos quieren matar a todos los que estamos aquí. La incertidumbre se vivió a flor de piel en los exteriores del centro de privación de libertad, puesto que familiares escucharon claramente detonaciones que provenían de los pabellones. Una videollamada, cuando dentro más fuerte se le metieron para tratar de... Agarré un taxi y me vine para acá, los militares me dicen que no puedo estar aquí. El tiempo transcurría, ambulancias entraban y salían, al igual que el vehículo de medicina legal. Los familiares exigían conocer el estado de los reos. Quieren entrar, que lo dejen entrar a nosotros, porque nosotros sí vamos a responder por el familiar de nosotros que están muriendo allá adentro. Ellos no son perros. Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, el SNAI confirmó la muerte de 13 privados de la libertad y 2 heridos. Aproximadamente a las 5 de la tarde de este lunes 18 de julio, se recuperó el orden en el centro carcelario Bellavista de Santo Domingo de los Áchilas. Hasta el momento se han registrado más de 4 disturbios en la cárcel de Santo Domingo, sin contar este nuevo motín. Desde Santo Domingo de los Áchilas, Karen Caguano, 24 horas. Y se firma el primer acuerdo entre el gobierno y las organizaciones indígenas relacionado con la banca pública y privada. Belén Merizalde nos tiene los detalles. Belén, muy buenas noches. Hola Diana, amigos televidentes, muy buenas noches. Efectivamente, durante esta cuarta jornada de diálogo entre el gobierno y las 3 organizaciones indígenas, CONAIE, FEIN y FENOCIN, se llegó al primer acuerdo que gira en torno al trabajo realizado por la Mesa 2, que trataba temas de la banca pública y privada. Justamente se han abordado alrededor de 4 ejes, que son la condonación de deudas, así como también la recalificación de los deudores, entre otros puntos. Hace pocos minutos el ministro de Gobierno y también autoridades de la banca pública y privada dieron algunos detalles de lo que contiene este primer documento. Escuchemos lo que dijeron. Condonación de deuda, reestructuración, refinanciamiento y recalificación crediticia, además de las nuevas aperturas de líneas de crédito productivo que hoy, con lo resuelto en la Mesa 2, pues van a permitir una mayor accesibilidad, sobre todo de los sectores rurales y de los sectores populares, a estas facilidades crediticias. Primeramente tenemos el aspecto de aquello que es la condonación de créditos hasta $3.000 en Ban Ecuador. En sí el beneficio es como para 27.000 ecuatorianos. Segundo, el elemento de oxígeno es que aquellos con deudas entre $3.000 y $10.000 puedan entonces tener una refinanciación de estas deudas vencidas. También se mencionó que dentro de las cooperativas y la banca privada se analizará caso por caso en cada uno de los deudores para saber a cuál de los puntos podrían acogerse en el tema de la condonación de deudas y también la recalificación de los deudores. El ministro de Gobierno señaló que durante este miércoles se podría dar inicio ya a otra mesa de diálogo, que sería la de fomento productivo, y posteriormente la siguiente semana se trataría también el tema petrolero y minero. El ministro ha señalado que este es un buen inicio de lo que representan estas mesas de diálogo y que serían alrededor de $540 millones los que la banca pública invertirá en el sector productivo primario. Esa es la información que nosotros tenemos a esta hora aquí desde el Ministerio de Gobierno. Continúa Diana con más noticias desde estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Belén. Gracias por la información y también contarles a ustedes, amigos, que aún está por definirse el mecanismo de focalización de combustibles. El ministro de Economía aseguró que uno de los objetivos es liberar recursos para atender otras necesidades de inversión. Mañana el ministro viajará a Panamá y luego a Estados Unidos para un nuevo acercamiento con los multilaterales de crédito.
No han sido pocas las propuestas para focalizar el subsidio a los combustibles. Una de ellas, por ejemplo, una tarjeta con cupo para utilizar en gasolineras. Un mecanismo de fácil aplicación, dice el analista económico Alberto Acosta Burneo. Por ejemplo, el transporte masivo de personas, los buses, establecer un consumo promedio por mes, negociar ese consumo promedio y establecer un precio base. Y calcular mes a mes cuál es el valor del subsidio, transfiriendo, por ejemplo, a través de una tarjeta de débito que sirve para consumir solamente en gasolineras. Desde el movimiento indígena se ha propuesto, por ejemplo, que los autos de alta gama no se beneficien del subsidio. Pero a criterio de Acosta, esta propuesta requiere de un sistema mucho más complejo. En todo caso, el ministro de Economía y Finanzas es claro. Aún no se han definido mecanismos. Estamos analizando varias alternativas. Una, el concepto de que tienen que ser los subsidios focalizados. No puede ser que los subsidios los reciban personas que no los deben de recibir. Lo que sí está claro es que el gobierno apunta a liberar parte de los recursos que hoy se destinan a subsidiar combustibles. Los recursos no sobran, los recursos son escasos, ¿no? Por eso tenemos que ser todos empáticos y solidarios y tener una focalización de subsidios a los combustibles para poder liberar recursos para invertir en salud y en educación. Esos 3.345 millones de dólares de subsidio de los combustibles debieron haber ido a los más pobres y no a quien sí puede pagar esa tarifa. En otro tema, el ministro de Finanzas asegura que la tarea de bajar las deudas del gobierno central continúa. Se refirió a lo pendiente con el IES y el Ministerio de Salud Pública. Al IES ya le aseguramos y hemos entregado 140 millones de dólares para que puedan cubrir sus obligaciones con prestadores de salud. Y con el Ministerio de Salud hemos definido una deuda de 100 millones auditada, de los cuales hemos dado 20 millones de dólares y vamos a estar dando durante 5 meses esa cantidad para poder saldar esos 100 millones de dólares. Pablo Arosemena se prepara para su primer viaje internacional en calidad de ministro de Economía. Estará en Panamá y en Estados Unidos. Vamos a reunir con los multilaterales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID. El ministro estará de vuelta el próximo viernes. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El crecimiento del empleo formal en el país no está al ritmo de la reactivación económica y se debe a la conflictividad social, una normativa rígida y falta de inversión privada, según los expertos, que siguen buscando opciones para la creación de empleo en el Ecuador. Este es el rostro del desempleo en el Ecuador. Las frías cifras que se repiten a diario, pero que no se había visto la magnitud de la desocupación en Quito, por ejemplo, en donde 85 ciudadanos postulaban por cada una de las 200 plazas que ofreció EMACEO la semana pasada, cuando postularon más de 17.000 ciudadanos. Según el Banco Central, en el primer trimestre de este año la economía creció casi 4% respecto al primer trimestre de 2021. No se está reflejando en un crecimiento en la misma velocidad en la tasa de empleo adecuado. Y el empleo no crece al mismo ritmo de la economía, dice, porque saliendo de la pandemia entramos en un paro que generó nerviosismo en los posibles inversores privados. Que derivaron, entre otras consecuencias, de un incremento sumamente elevado del riesgo país, también va a tener una consecuencia en la llegada de inversiones al país. El obsoleto código laboral es demasiado rígido, dice este economista, y con una asamblea que no legisla se reducen las posibilidades de reformarlo. Sí se lo puede normar a través del ministerio. Vía acuerdos ministeriales, dice, se puede dar mayor fluidez a la relación laboral con cambios específicos que pueden alentar la creación de empleo. Para que se puedan, sin costo adicional, mantener las 40 horas, pero repartirlas de otra manera durante la semana, lo cual en muchos negocios es necesario, es indispensable. Y se puede ensayar también la contratación a tiempo parcial y ocasional y fomentar el empleo joven con un salario menor al básico a cambio de capacitación, sostiene. Para ello se requiere inversión, seguridad jurídica y una normativa más flexible, una normativa más amigable entre trabajadores y empleadores. Y afirma que su ministerio sigue dialogando con los diferentes sectores, consensuando una nueva ley laboral que espera remitir a la Asamblea en algún momento. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.
El Consejo de la Judicatura avanza en el proceso de selección de jueces anticorrupción. De los 113 aspirantes deberán llenarse 14 plazas. En la lista de los postulantes constan algunos nombres de personajes polémicos por sus fallos como jueces o fiscales. Para estar en la lista de los 14 jueces anticorrupción y el banco de elegibles, los aspirantes deberán tener al menos 80 puntos. Son 113 postulantes que avanzan en el concurso y entre ellos 68 hombres y 45 mujeres. El portal Primicias ha hecho una recopilación de algunos nombres, conocidos por su paso por la función judicial y por la política. De hecho, el 71% reportan experiencia en el sector. 20 magistrados, 29 agentes fiscales y un fiscal provincial. Algunos de ellos conocidos en la plataforma pública como el exfiscal Paul Pérez Reina o el fiscal Alberto Santillán que lleva adelante el caso Yunda, el fiscal César Suárez del caso Ispol. Los jueces que sean seleccionados de esta lista de 113 postulantes deberán conocer casos de corrupción y relacionados con el crimen organizado y narcotráfico, entre otros delitos. Algunos con experiencia como jueces es el caso de la jueza Maribel Tapia del caso Yori, también de la jueza Salomé Palomeque. No obstante, hay quienes se han formado también con afinidad al quehacer político del país. Tatiana San Pedro, que fue asesora parlamentaria, y Jaime Olvido, ex asambleísta. Superada la fase de méritos y la prueba psicológica, se someterán a una evaluación teórica y práctica. Un comité de 18 expertos que han sido ya designados elaborará el banco de preguntas. Los jueces de anticorrupción podrían estar seleccionados a mediados de septiembre. Fausto Yepes, 24 horas. Seguimos, amigos. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, cumplirá el periodo para el que fue designado el próximo 31 de julio, pero no tiene reemplazo. Es uno de los procesos que tiene pendiente el Consejo de Participación. Restan apenas 12 días para que el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, concluya los 4 años para los que fue nombrado y el proceso que debería designar a su reemplazo ni siquiera inicia. Esto a pesar de que desde abril ya existe el reglamento para la selección. De acuerdo al consejero de Participación, David Rosero, es algo que realmente preocupa. Pero quien convoca el orden del día y coloca los temas a discutir es el presidente del organismo. Entonces existe una preocupación por el retraso de diferentes concursos. Lo más probable es que a partir del 1 de agosto el representante judicial del Estado ecuatoriano continúe en el cargo prorrogado en funciones, pues no puede quedar acéfala esta entidad. Pero eso no quiere decir en lo absoluto que el Ecuador va a quedar sin defensa. Si no es el Procurador General del Estado, será el Subprocurador General del Estado hasta que se nombre el reemplazo definitivo del procurador. La Procuraduría General pasaría a ser dirigida por un titular prorrogado, al igual que la Contraloría desde marzo de este año, o 2 de los 5 jueces del Tribunal Contencioso Electoral, cuyo periodo culminó en 2018. También es el caso de 2 vocales en el Consejo Nacional Electoral, que debieron ser nombrados en noviembre de 2021. Francamente, sintomáticos de un órgano que no ejerce las funciones que le corresponden. En varias ocasiones las autoridades del Consejo han anunciado que estiman que los procesos de selección de estas autoridades tomen entre 5 y 6 meses. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Unidad Nacional de Almacenamiento es otra de las empresas públicas en proceso de liquidación a las que el gobierno extendió el plazo para su cierre definitivo. La UNA fue cerrada en 2013 para almacenar y comercializar los productos agropecuarios y la reserva estratégica de los mismos. Son enormes estructuras con más de 20 metros de alto, creadas para almacenar productos agropecuarios. La Unidad Nacional de Almacenamiento entró a funcionar en 2013, pero 7 años después se dispuso su liquidación para reducir los gastos del Estado. Desde entonces sus hilos están apagados y de vez en cuando se prenden para no perder la potencia de los motores. La UNA tiene plantas en Daule, Quevedo, Babahoyo, Ventanas, Portoviejo y Tosagua. Esta es la planta de Daule, la segunda más grande de la Unidad Nacional de Almacenamiento. Tiene 22 hilos con capacidad de almacenamiento de más de 10.000 toneladas de arroz. La semana pasada el gobierno extendió el plazo para culminar con el proceso de liquidación. Luis Hernández es el encargado. Nosotros hemos procedido a hacer
venta de bienes, en este caso maquinarias como tractores, vehículos, lo que era toda la flota vehicular de la Unidad Nacional de Almacenamiento, hemos pagado cierta cantidad de pasivos. Hernández comentó también que varias trabas en el proceso son, por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura no tiene las competencias para recibir y hacerse cargo de los más de 50.000 sacos de arroz que forman parte de la Reserva Estratégica de la Gramínea. A esto se suma que Agricultura no tiene una jurisdicción para que se encargue de los procesos de coactiva que tiene la UNA. Lo que vamos a hacer es ajustar todas las cosas que debemos hacerla. Según el Ministerio de Agricultura, una vez que el proceso de liquidación concluya y los activos y pasivos sean traspasados, los hilos serán entregados a los campesinos. La idea que tenemos nosotros es poder entregarle la UNA a las asociaciones de agricultores. Agricultores como Abel Navas cree que la UNA no debe desaparecer, pero que sí se necesita cambios en la administración. Para de alguna manera garantizar que los productores podamos obtener los precios referencialmente establecidos. Hasta el 12 de octubre, la UNA y otras 2 empresas públicas más deben haber concluido sus procesos de liquidación y traspasarse mediante una escritura pública a los ministerios del área respectiva. Joana Ramos, 24 horas. Otro tema, las universidades se preparan para asumir el proceso de admisión a la educación superior. Desde la Universidad de Guayaquil esperan que se homologuen los exámenes a nivel nacional y desde la Escuela Politécnica del Litoral aseguran ya estar listos para el cambio. Es una de las pocas universidades para las que el cambio no será tal. La ESPOL siempre mantuvo su examen de acceso a la universidad y a la par los estudiantes debían pasar el examen de la Cenecit. Su vicerrector explica que lo que ocurrirá ahora es que los jóvenes que quieran entrar a la universidad únicamente deberán pasar el examen de la ESPOL. Uno de los temas claves sería que todo esto se traduzca también en una reducción del tiempo que el estudiante dedica a ingresar a las universidades, haciendo que todo el proceso de ingreso a la universidad le tome entre 8 y 10 meses. En cambio, para la Universidad de Guayaquil sí será un cambio. Su rector dice que se preparan para que en el 2023 ya el examen de acceso lo manejen ellos, pero cree que todas las universidades del país deberían homologar un examen. Porque no sería justo para los estudiantes que aplican, por ejemplo, medicina en una universidad, nosotros tomamos un tipo de prueba y otra universidad puede tomarle otro tipo de prueba. Por si alguien se confunde, ambos aclaran que no existe libre acceso a la universidad para todos, porque no hay cupos suficientes. Físicamente ya tenemos los cupos que tenemos, físicamente no podemos ser más grandes. En la Universidad de Guayaquil se mantendrán los 8.300 cupos, en la ESPOL los 3.500 cupos disponibles. El examen de esta última universidad mantendrá un 70% de evaluación de aptitud y un 30% de conocimientos, tal como en las últimas 5 décadas se explica. Pero hay que hablar también de una realidad. ¿Cómo evitar la corrupción en el momento del acceso a la universidad? Desde la de Guayaquil dice que podrían contratar a una empresa externa para que realice el examen. Lo que no podríamos conocer hasta que el Consejo Universitario de cada universidad lo diga es si el examen lo toma la misma universidad o puede ser una empresa consultora externa también. ¿Y desde cuándo comenzará este nuevo método? Durante 2 semestres más el examen seguirá siendo el Transformar. Ya en el 2023 serán las universidades las encargadas de, a través de un examen u otro método, definir la forma de acceso a la educación superior, es decir, el examen. Con otro nombre y administrador, sigue vivo, pues cupo para todos no hay. Dayana Monroy, 24 horas. Con la declaratoria de emergencia en los hospitales del IES, los afiliados esperan que la atención mejore. Los hospitales del Seguro Social en Ecuador realmente están en emergencia. Basta escuchar a Byron, cuyo padre actualmente es atendido en el Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, para darse cuenta. Y hoy traje a mi señor padre aquí desde las 5 de la tarde y recién a las 3 de la mañana le dieron una cama. Y a las 11 de la noche que voy a comprar omeprazol, 5 ampollas. Un suero, que un suero no tenga un hospital, da pena y lástima. Tuvimos consulta con el médico vascular, pero no había medicina. Es lo mismo que cuenta Laura, paciente con insuficiencia renal. Ahora último no me han dado
casi nada de remedio porque no hay. Y Norberto, quien pertenece al grupo de pacientes con enfermedades catastróficas, pues tiene cáncer de tiroides. Pero ahorita lamentablemente no hay medicina. El pasado 14 de julio el IES declaró en emergencia a los hospitales de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar y a los que conforman el Seguro Social Campesino. Lo cual va a contribuir a trabajar conjuntamente para solucionar los problemas que se han ido presentando. El objetivo es agilizar la compra de los medicamentos e insumos que se requieren según los informes técnicos pertinentes para asegurar la atención oportuna en salud para los afiliados, pensionistas y jubilados. La emergencia estará vigente por 60 días, es decir, entre el 14 de julio y el 14 de septiembre. La declaratoria incluso llega 27 días después de que el presidente Guillermo Lasso había fijado una emergencia de 60 días para todo el sistema público de salud. Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Los usuarios lo único que esperan es que con esto la atención realmente mejore. Que haya por lo menos los medicamentos, lo básico. Que todas las medicinas lleguen, dice Rosa, quien padece de la enfermedad de Gaucher, catalogada como rara, de quien hace 10 meses el Estado no le proporciona el tratamiento que requiere. Otra vez he comenzado a andar hasta en la silla de ruedas porque no puedo casi caminar por el dolor. Tengo también dolor en la columna. Esa medicina es mi vida. Luisa María Heredia, 24 horas. El Ministerio de Salud actualizó los lineamientos para el arribo de viajeros al país. Tanto el carnet de vacunación como el resultado negativo de una prueba PCR o de antígeno son documentos válidos hoy por hoy. Luisa María Heredia nos informa. Desde las 0 horas de este lunes 18 de julio que Ecuador rige nuevos lineamientos para los viajeros que vía aérea deseen ingresar al país y esto incluye obviamente a las Islas Galápagos. A través de este comunicado, el Ministerio de Turismo precisó que todos los viajeros mayores de 3 años deberán presentar uno de los 2 requisitos que se detallan: certificado de vacunación con código QR o carnet de vacunación contra el COVID-19, válido con al menos 14 días de vigencia después de completar el esquema, o el resultado negativo de una prueba cualitativa PCR o de antígeno realizada hasta 72 horas previo al embarque con destino a Ecuador. Este cambio en los lineamientos de ingreso a territorio nacional se dan luego de que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional solicitara el viernes pasado al Ministerio de Salud Pública la homologación de los requisitos de ingreso para brindar mayores facilidades en el arribo de los turistas al país. Cabe recordar que continúa vigente la disposición de presentar la declaración de salud del viajero, que es un documento digital que deben llenar todos los pasajeros de un avión y enseñarlo antes del embarque.